La paz del Señor, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Alegre y contento de poder estar junto a ustedes en una clase más de nuestro curso teológico, curso ETESPE, curso medio en teología. Y como ya, verdad, lo venimos haciendo durante algunas semanas, vamos a continuar con nuestra materia Grandes personajes de la fe moderna. Y hoy lo vamos a hacer con el pastor, evangelista, teólogo John Wesley, 1703 al 1791. Vamos entonces a la página número 21 para iniciar entonces nuestro estudio de la biografía de este gran hombre de Dios, John Wesley, librado de la muerte, ¿verdad?, para cumplir los designios de Dios. A medianoche el cielo estaba iluminado por el reflejo sombrío de las llamas que devoraban vorazmente la casa del pastor Samuel Wesley. En la calle la gente gritaba: ¡fuego, fuego! Sin embargo, adentro de la familia el pastor continuaba durmiendo tranquilamente, hasta que algunos escombros en llamas cayeron sobre la cama de Hetty, una de las hijas de la familia, uno de los tantos, ¿verdad?, 19 hijos que tuvo Samuel Wesley. La niña despertó sobresaltada y corrió al cuarto de su padre, sin poder salvar absolutamente nada de las llamas. La familia tuvo que salir de la casa vistiendo apenas la ropa de dormir en una temperatura helada. El ama, al despertarse con la alarma, sacó rápidamente la cuna al menor de los hijos, Carlos Wesley. Llamó a los otros niños insistiendo que la siguiesen y bajó la escalera. Sin embargo, Juan, que solo tenía 5 años y medio, se quedó durmiendo. Por 3 veces la madre, Susana Wesley, que estaba enferma, intentó en vano subir la escalera. 2 veces el padre intentó, sin lograrlo, pasar por en medio de las llamas corriendo. Consciente del peligro inminente, juntó a toda su familia en el jardín, donde todos cayeron de rodillas y suplicaron a Dios por la vida del niño que estaba dentro de la casa presa del fuego. Mientras la familia oraba en el jardín, Juan se despertó y, después de tratar inútilmente de bajar por la escalera, se trepó sobre un baúl que estaba frente a una ventana, donde uno de los vecinos, ¿verdad?, lo vio parado. El vecino llamó a otra persona y concibieron el plan de que uno de ellos trepara sobre sus hombros y un tercer hombre igualmente trepara sobre los hombros del segundo, hasta alcanzar a la criatura. De esa manera Juan se salvó de morir en la casa en llamas, rescatado apenas unos momentos antes que el techo se desplomase con gran estrépito. Los valientes vecinos que lo salvaron llevaron al niño a los brazos de su padre. «Vengan, amigos», gritó el reverendo, ¿verdad?, y pastor Samuel Wesley al recibir a su hijito. «Arrodillémonos y demos gracias a Dios. Él me ha restituido a mis 8 hijos. Dejen que la casa arda. Tengo recursos, ¿verdad?, suficientes», dijo. 15 minutos más tarde, la casa, los libros, documentos y mobiliario ya no existían más. Años después, en cierta publicación, apareció el retrato de Juan Wesley, y al pie del mismo se veía la ilustración de una casa ardiendo, y junto a ella la siguiente inscripción: «¿No es este un tizón arrebatado del incendio?», haciendo alusión a Zacarías capítulo 3, versículo 2. En los escritos de Wesley se cuenta la siguiente referencia interesante sobre este histórico siniestro. El 9 de febrero de 1750, durante un culto de vigilia, cerca de las 11 de la noche, recordé que era precisamente ese el día y la hora en que 40 años atrás me había arrebatado de las llamas. Como vemos acá, entonces, Juan Wesley o John Wesley, ¿verdad?, era un hombre, bendito sea el Señor, escogido del vientre de su madre,
para llevar a cabo una gran obra. Dios, ¿verdad?, no permitió que Él viniese a perecer en medio de las llamas. Y es así, amado hermano, cuando Dios tiene un propósito con la vida de una persona o con la vida de alguien, el Señor, ¿verdad?, cierra la sepultura y no permite, ¿verdad?, que la persona venga a perecer, como lo hizo con la vida de este gran siervo del Señor. Aproveché entonces la ocasión para relatar ese hecho de la maravillosa providencia. Las alabanzas y las acciones de gracia se elevaron a los cielos y fue muy grande el regocijo demostrado al Señor. Tanto el pueblo como Juan Wesley ya sabían para entonces por qué el Señor lo había librado del incendio. El historiador Lecky se refiere al gran avivamiento como la influencia que salvó a Inglaterra de una revolución, al igual a la que en la misma época dejó Francia en ruina. Entonces vemos acá, ¿verdad?, que en muchas oportunidades, en muchas ocasiones, ¿verdad?, Juan Wesley recordó este hecho maravilloso, cómo Dios, ¿verdad?, lo libró de la muerte, siendo aún muy pequeño. Bueno, aquí el historiador Lecky, ¿verdad?, se refiere al gran avivamiento como la influencia que salvó a Inglaterra de una revolución igual a la que en la misma época dejó a Francia en ruina. Dios utilizó, ¿verdad?, a John Wesley y a su hermano Carlos Wesley, ¿verdad?, para un gran avivamiento en Inglaterra. A este gran siervo, ¿verdad?, del Señor, para crear el movimiento metodista, ¿verdad?, pentecostal, el cual subsiste, ¿verdad?, y existe hasta nuestros días. Fue tan fuerte, ¿verdad?, el avivamiento que vino sobre Inglaterra, fue tan grande, ¿verdad?, el avivamiento que vino a través del movimiento, ¿verdad?, metodista, pentecostal de aquella época, que dicen, ¿verdad?, y muchos de los historiadores concuerdan, que Inglaterra, ¿verdad?, no fue afectado ya por una revolución como la que tuvo, ¿verdad?, Francia en la época, el 1789, el 5 de mayo de 1789, debido, ¿verdad?, a este gran avivamiento pentecostal que cayó sobre Inglaterra. A pesar, ¿verdad?, que Inglaterra, al igual que Francia de la época, tenía los mismos problemas, ¿verdad?, sociales, ya, y de abuso laboral que existía por parte, ¿verdad?, de los hacendados y de los más ricos hacia los más pobres. Vemos que Francia, ¿verdad?, el 5 de mayo de 1789, sufre lo que conocemos, ¿verdad?, como la Gran Revolución Francesa. Durante, ¿verdad?, ese tiempo mucha gente murió, mucha gente, ¿verdad?, fue decapitada, y esto trajo gran pobreza, muerte, ¿verdad?, y ruina sobre el país. Pero Inglaterra, ¿verdad?, no fue afectado, debido, ¿verdad?, al avivamiento que promovieron Juan Wesley y Carlos Wesley durante, ¿verdad?, la época. Se reconoce entonces, como dije anteriormente, ¿verdad?, que el gran avivamiento metodista hizo, ¿verdad?, con que Inglaterra no sufriera la misma suerte, ¿verdad?, que Francia. Cuán importante, ¿verdad?, cuando el país sirve al Señor. Cuán importante, ¿verdad?, cuando el país busca a Dios. Dios los libra, ¿verdad?, de la muerte. Bendito sea el nombre del Señor. De los 4 personajes que se destacaron en el gran avivamiento, Juan Wesley fue el que más se distinguió. Jonathan Edwards, también, que nació en el mismo año que Wesley, falleció 33 años antes que este. Jorge Whitefield, nacido 11 años después que Wesley, falleció 20 años antes que él. Y Carlos Wesley tomó parte efectiva en el movimiento por un periodo de 18 años solamente, mientras que Juan Wesley continuó durante medio siglo. Hay que hacer hincapié también, ¿verdad?, hacer mención acá de que Carlos Wesley, su hermano, ¿verdad?, tuvo gran influencia en el ministerio de Juan Wesley. Su hermano menor, ¿verdad?, era menor que John Wesley. Se dice, ¿verdad?, que Carlos Wesley compuso más de 6.000 himnos dedicados, ¿verdad?, para los cultos públicos. Bendito sea el Señor. Pero para que la biografía
de este célebre predicador sea completa, es necesario incluir la historia de su madre, ¿verdad?, Susana Wesley. En efecto, ya es como cierto biógrafo escribió: no se puede narrar la historia del gran avivamiento que tuvo lugar en Inglaterra el siglo pasado, en el siglo XVIII, sin conceder una gran parte de la honra merecida a la madre de Juan y Carlos Wesley, no solamente debido a la educación que inculcó profundamente en sus hijos, sino por la dirección que le dio al avivamiento. Bueno, antes de entrar, ¿verdad?, y hablar un poco acerca de esta gran mujer, ¿verdad?, Susana Wesley, madre de John Wesley, Carlos Wesley, a modo de introducción, ¿verdad?, John Wesley nació el 17 de junio de 1703 en Epworth, Lincolnshire, Inglaterra. ¿Ya? Se dice, ¿verdad?, que se crió en este pueblo a 340 kilómetros, ¿verdad?, de Londres. Su padre Samuel, ¿verdad?, era clérigo, pastor, ¿verdad? Había sido también, ¿verdad?, capellán de un barco de guerra durante su juventud. Y su madre Susana fue la maestra de él y de sus 18 hermanos. ¿Ya? Este matrimonio llegó a tener 19 hijos, algunos de los cuales, ¿verdad?, murieron en temprana, ¿verdad?, edad. Wesley, ¿verdad?, asistió a Oxford, donde fue ordenado al ministerio anglicano. En Oxford se unió al Santo Club, fundado por su hermano Charles Wesley, cuyos miembros hicieron voto para llevar vida santa, visitar las cárceles, orar y leer la Biblia diariamente. Ahora sí, ¿verdad?, hablamos un poco acerca de esta gran mujer, ¿verdad?, Susana Wesley, la cual, ¿verdad?, era una mujer, ¿verdad?, de corte puritano, ¿verdad?, bendito sea el Señor, muy consagrada a Dios junto a su esposo. La madre de Susana, ¿verdad?, hija de un predicador dedicada a la obra de Dios, se casó con el eminente ministro Samuel Annesley. De los 25 hijos de este enlace, Susana, ¿verdad?, era la 24ª. Durante su vida siguió el ejemplo de su madre, empleando una hora a la madrugada y otra a la noche para orar y meditar en la Escritura. Por lo que escribió cierto día: se puede apreciar cómo ella se dedicaba a la oración. Alabado sea Dios por todo el día que nos comportamos bien. Pero todavía no estoy satisfecha, porque no disfruto mucho de Dios. Sé que aún estoy demasiado lejos y anhelo tener mi alma más íntimamente unida a Él mediante la fe y el amor. Juan Wesley, ¿verdad?, fue el 15º de los 19 hijos de Samuel y Susana Wesley. Lo que vamos a transcribir escrito por la madre de Juan muestra cómo ella era fiel en mandar a sus hijos y a su casa después de sí. Ella decía, ¿verdad?, palabra de Susana Wesley: para formar la mente del niño, lo primero que se debe hacer es dominarle la voluntad. La obra de instruir su intelecto lleva tiempo y debe ser gradual, conforme a la capacidad de la criatura. Pero la voluntad del niño debe ser subyugada de una vez, y cuanto más pronto, mejor. Después se puede gobernar al niño haciendo uso del razonamiento y el amor de los padres, hasta que el niño alcance una edad en que tenga uso de razón. El célebre comentarista de la Biblia, Adam Clarke, escribió lo siguiente acerca de Samuel y Susana Wesley y sus hijos: nunca he leído ni he oído hablar de una familia como esta, a la cual la raza humana le deba tanto, ni tampoco conozco, ni ha existido otra igual desde los días de Abraham y Sara, y de José y María de Nazaret. Susana Wesley creía que el que detiene el castigo a su hijo lo aborrece, conforme dice la Escritura en Proverbios capítulo 13, verso 24. Y no consentía que sus hijos llorasen en voz alta. Por eso, a pesar de que su casa estaba llena de niños, nunca había escenas desagradables ni alboroto en el hogar del pastor. Nunca ninguno de sus hijos tuvo nada que quería mediante el llanto en la casa de Susana Wesley. Susana Wesley, ¿verdad?, marcaba el 5º cumpleaños de cada hijo como el día en que debían aprender el alfabeto, y todos, con excepción de 2,
cumplieron la tarea en el tiempo señalado. Al siguiente día, el que el niño cumplía los 5 años y aprendía el alfabeto, empezaba su curso de lectura, iniciándolo con el primer versículo de la Biblia. Desde muy pequeño los niños en el hogar de Samuel Wesley y su esposa aprendieron el valor que tiene la observación fiel de los cultos. No hay en otra historia hechos tan profundos y conmovedores como los que se cuentan acerca de los hijos de Samuel y Susana Wesley, pues antes de que ellos hubiesen aprendido a arrodillarse o a hablar, se les enseñaba a dar gracias por el alimento mediante gestos apropiados. Cuando aprendían a hablar, repetían el Padre Nuestro por la mañana y por la noche. Además, se les enseñaba que añadiesen otras peticiones según ellos deseaban. Al llegar a una edad apropiada, se le designaba un día a la semana a cada hijo, a fin de conversar particularmente con cada uno sus dudas y problemas. En la lista aparece el nombre de Juan para los miércoles y el de Carlos Wesley para los sábados. Para cada uno de los niños, su día se volvía un día precioso y memorable. Es conmovedor leer lo que Juan Wesley, 20 años después de haber salido de su casa paterna, dijo a su madre: «En muchas cosas usted, madre mía, intercedió por mí y ha prevalecido. ¿Quién sabe si ahora también su intercesión, para que yo no renuncie enteramente al mundo, de buen resultado? Sin duda será eficaz para corregir mi corazón, como otro ahora lo fue, para formar mi carácter». Después del espectacular salvamento de Juan del incendio, su madre, profundamente convencida de que Dios tenía grandes planes para su hijo, resolvió firmemente educarlo para servir y ser útil en la obra de Cristo. Y vemos, ¿verdad?, que Susana Wesley, amado hermano, ¿verdad?, no se equivocó. Realmente Dios tenía a John Wesley, ¿verdad?, para grandes cosas. Susana escribió estas palabras en sus meditaciones particulares: «Señor, me esforzaré más definidamente por este niño, al cual salvaste tan misericordiosamente. Procuraré transmitirle fielmente para que se grabe en su corazón los principios de tu religión y tu virtud. Señor, concédeme la gracia necesaria para realizar este propósito sincero y sabiamente, y bendice mis esfuerzos, coronándolos con el éxito». Ella fue tan fiel en cumplir su resolución que a la edad de 8 años, Juan fue admitido a participar de la cena del Señor en su iglesia. En el hogar de Samuel Wesley nunca se omitía el culto doméstico del programa del día, fuese cual fuese la ocupación de los miembros de la familia o de los criados. Todos se reunían para adorar a Dios. Cuando su marido se ausentaba, Susana, con el corazón encendido por el fuego del cielo, dirigía los cultos. Se cuenta que cierta vez, cuando la ausencia del esposo se prolongó más de lo acostumbrado, de 30 a 40 personas asistían a los cultos celebrados en el hogar de los Wesley. Y el hambre de la palabra de Dios aumentó tanto que la casa se llenaba con las personas de la vecindad que asistían a los cultos. La familia del pastor Samuel Wesley era muy pobre, pero mediante la influencia del duque de Buckingham, consiguieron un lugar para que Juan en la escuela de Londres estudiase. De esa manera, el chico, antes de cumplir 11 años, se alejó de la fragante atmósfera de oración y fervorosa que había en su hogar, para enfrentar las porfías de una escuela pública. Sin embargo, Juan no se contagió en el ambiente pecaminoso que lo rodeaba. Además, continuó manteniéndose físicamente fuerte, gracias a que obedecía fielmente el consejo de su padre, de que corriese 3 veces de madrugada alrededor del gran jardín de la escuela. De ahí en adelante fue norma de su vida cuidar del vigor de su cuerpo. A los 80 años, a pesar de su físico desmejorado, consideraba como cosa normal andar a pie 1,5 leguas para ir a predicar. Sobre la influencia de Juan, llegó a ejercer, ¿verdad?, sobre sus colegas de la escuela, se cuenta lo siguiente: cierto día el portero, al ver que los niños no estaban en la terraza de recreo, comenzó a buscarlos y los halló en una de las aulas, congregados alrededor de Juan Wesley. Este le estaba contando historias instructivas que lo atraían más que el recreo. Refiriéndose a ese tiempo, Juan Wesley escribió: «Yo participaba de varias cosas que sabía que eran pecado, aun cuando no fuesen escandalosas para el mundo.
Con todo continué leyendo la Escritura y orando por la mañana y por la noche. Consideraba los siguientes puntos como las bases, ¿verdad?, de mi salvación, él decía. No me consideraba tan perverso como mis semejantes. Conservaba la inclinación de ser religioso. Leía la Biblia y asistía a los cultos y oraba. Después de estudiar durante 6 años en la escuela Wesley, fue a estudiar en Oxford y llegó a dominar el latín, griego, hebreo y francés. Pero su interés principal no estaba en cultivar el intelecto. A ese respecto se expresó así: comencé a reconocer que el corazón es la fuente de la religión verdadera. Reservé entonces 2 horas cada día para quedarme a solas con Dios. Participaba de la cena del Señor cada 8 días. Me guardaba de todo pecado, tanto de palabra como de obra. Así pues, basándome en las obras buenas que practicaba, me consideraba un buen creyente. Juan se esforzaba, ¿verdad?, para levantarse diariamente a las 4 de la mañana. Por medio de las notas que escribía, dejando constancia de todo lo que hacía durante el día, conseguía controlar su tiempo a fin de no desperdiciar un solo momento. Bueno, es importante, ¿verdad?, mencionar, amado hermano, ¿verdad?, que a pesar de todo este esfuerzo que Juan Wesley, ¿verdad?, hacía, tanto cuando estuvo estudiando, ¿verdad?, en el colegio y después en la Universidad de Oxford, ¿ya? A pesar de todos estos esfuerzos espirituales de orar, de buscar a Dios, Juan Wesley, ¿verdad?, en este tiempo todavía no había nacido de nuevo. No había experimentado el nuevo nacimiento. Era un cristiano, ¿verdad?, si bien es cierto que sus padres le habían transmitido una religión, pero él no había experimentado esa gracia, ¿verdad?, salvadora que cada uno de nosotros un día hemos experimentado en la presencia del Señor. Y él mismo, ¿verdad?, más tarde lo reconoce, ¿ya? Ahí en la Universidad de Oxford, ¿verdad?, es importante también hacer mención de que Carlos Wesley, ¿verdad?, su hermano, quien llegó un poco más tarde a estudiar ahí, forma, ¿verdad?, el Club de los Santos, ¿ya? Era un club, ¿verdad?, destinado a reunir a un grupo de jóvenes para orar, leer la Escritura y buscar al Señor, del cual, ¿verdad?, John Wesley también hizo parte y estuvo al frente de este trabajo durante mucho tiempo con su hermano Carlos Wesley, ¿ya? Muchos universitarios, ¿verdad?, participaban de estas reuniones y grandes manifestaciones había en estas reuniones. Es por eso, ¿verdad?, que a ellos se les dio el nombre de metodistas, ¿ya? De ahí viene el nombre de metodista pentecostal, por causa de los métodos que ellos utilizaban para estudiar las Escrituras, ¿ya?, y de las manifestaciones que habían durante los cultos, ¿verdad? De ahí viene el nombre metodista pentecostal, ¿ya? Esa buena costumbre la practicó hasta casi el último día de su vida. Un día, siendo aún joven, asistió a un entierro en compañía de un muchacho y consiguió llevarlo a Cristo, ganando así la primera alma para su Salvador. Algunos meses más tarde, a la edad de 24 años, y después de un periodo de oración, fue separado para el diaconado. Cuando estudiaba en Oxford, un pequeño grupo de estudiantes acostumbraba a reunirse allí diariamente para orar y estudiar las Escrituras juntos. Además, ayunaban los miércoles y viernes, visitando a los enfermos y a los encarcelados, y consolaban a los criminales en la hora de su ejecución. Todas las mañanas y todas las noches cada uno de ellos pasaba una hora apartado orando solo. Durante las oraciones se detenían de vez en cuando para observar si oraban con el debido fervor. Siempre oraban al entrar y al salir de los cultos de la iglesia. Más tarde, 3 de los miembros de ese grupo llegaron a ser famosos entre los creyentes. Juan Wesley, que tal vez hizo más que cualquier otra persona para enraizar la vida espiritual, no solo de entonces, sino también de nuestro tiempo. Carlos Wesley, que llegó a ser uno de los más famosos y espirituales escritores de himnos evangélicos. Y Jorge Whitefield, que llegó a ser un predicador, o el primer predicador, ¿verdad?, al aire libre, que conmovía a las multitudes, de quien, ¿verdad?, John Wesley aprendió, ¿verdad?, la importancia de predicar al aire libre. Bien, aquí encontramos entonces a John Wesley en la Universidad, ¿verdad?, de Oxford, y ahí encontramos, ¿verdad?, la capilla de la Universidad de Oxford hoy, ya, donde hay una placa conmemorativa
que recuerda, ¿verdad?, a John Wesley, quien hizo parte ya de esa comunidad durante, ¿verdad?, su juventud. En junio de 1720, Wesley ingresó a Christ Church, ¿verdad?, de Oxford, graduándose 4 años después. Fue ordenado al diaconato, ¿verdad?, el 25 de septiembre de 1725. Las órdenes sagradas son un paso necesario, ¿verdad?, para convertirse en compañero y tutor en la universidad. En aquel tiempo, ¿verdad?, se sentía la influencia de Juan Wesley por toda la América, la que aún persiste en nuestro día. A pesar de que él permaneció menos de 2 años en ese continente, y eso en un periodo de su vida en que se encontraba perturbado a causa de la duda. Bueno, aquí hay que explicar, ¿verdad?, de que John Wesley, ¿verdad?, después de la universidad, recibió, ¿verdad?, la invitación para irse como misionero a lo que se conoce, ¿verdad?, como se conocía en la época como Nueva Inglaterra, o lo que hoy conocemos como Estados Unidos, ¿verdad? A fines de 1735, John Wesley viajó a América a servir como pastor a los colonos, ¿verdad?, británicos, ¿ya? Y también a los indios, ¿verdad?, a las comunidades indias que existían ahí, en Savannah, Georgia, ¿ya? Y cuenta la historia que el barco en que viajaba, ¿verdad?, enfrentó una fuerte tormenta durante el viaje. Wesley, que también, ¿verdad?, era capellán del barco, dice y cuenta la historia que él mismo cuenta, ¿verdad?, que temió, era tan fuerte la tempestad que llegó un momento que él temió por su vida. Pero, ¿verdad?, notó que un grupo de misioneros protestantes mórabos alemanes no tenían miedo en absoluto. De hecho, durante la tormenta cantaron con calma himnos. Cuando terminó el viaje, les preguntó John Wesley, ¿verdad?, al líder de los mórabos, acerca de su serenidad, ¿verdad?, y la calma. Y el mórabo le preguntó a Wesley, ¿eres cristiano? Wesley, ¿verdad?, dijo que sí, pero luego reflexionó diciendo, me temo que fueron palabras vanas. O sea, ¿qué quiere decir esto, verdad? Hasta ese momento, ya Juan Wesley no había nacido de nuevo. Lo que tenía, ¿verdad?, era apenas un conocimiento, ¿verdad?, de una religión. Y es por eso, ¿verdad?, que él reflexionó sobre lo que había dicho, ¿verdad?, si era cristiano verdaderamente. Y es por eso, ¿verdad?, que muchos dicen que su trabajo misionero durante 2 años allá en Nueva Inglaterra o en Estados Unidos, en Georgia, ya fue un trabajo improductivo, porque él fue allá para convertir a los indios, ¿verdad?, pero ni él mismo, ¿verdad?, era convertido al Señor todavía. Otros dicen que no, ¿verdad? Otros dicen que hubo un gran avivamiento. ¿Ya? Lo cierto es, ¿verdad, amado hermano, que una persona, ¿verdad?, que no ha nacido de nuevo puede hasta predicar la palabra de Dios? Pero lo que Dios respalda, ¿verdad?, es su palabra y no a la persona. La persona que predica, ¿verdad?, o que está al frente de un ministerio, debe ser una persona, ¿verdad?, que haya nacido de nuevo, que haya tenido una experiencia real con Cristo. Bien. Dice, las 3 primeras horas del día la dedicaba a la oración y al estudio de la Escritura. Después de cumplir todo lo que estaba indicado en el programa del día, era tanto su cansancio que ni el bramido del mar ni el balanceo del navío conseguían perturbar su sueño mientras dormía sobre un cobertor extendido en la cubierta. En Georgia la población entera afluía en masa a la iglesia para oírlo predicar. La influencia de sus sermones fue tal que después de 10 días una sala de baile quedó casi desierta, mientras la iglesia se llenaba de personas que oraban y recibían su salvación. Whitefield, ¿verdad?, que desembarcó en Georgia algunos meses después que Wesley, volvió a Inglaterra, se expresó así sobre lo que vio. El éxito de Juan Wesley en América es indescriptible. Su nombre es muy apreciado por el pueblo, donde echó los cimientos que ni los hombres ni los demonios podrán conmover, o que yo pueda seguirlo como él siguió a Cristo. Con todo, a Wesley le faltaba una cosa importante, como se ve por los acontecimientos que lo hicieron salir de Georgia. Conforme él mismo escribió, hace casi 2 años y 4 meses que dejé mi tierra natal para ir a predicar a Cristo a los indios de Georgia. ¿Pero qué llegué a saber? Vine a saber lo que menos me esperaba, que yo fui a América para convertir a otro, pero yo nunca me había convertido a Dios.
Después de volver, ¿verdad?, a Inglaterra, Juan Wesley comenzó a servir a Dios con la fe de un hijo, y no más con la fe de un simple siervo. Acerca de este asunto, he aquí lo que él escribió. No me daba cuenta de que esta fe no es dada instantáneamente, que el hombre podía salir de las tinieblas a la luz inmediatamente, del pecado y de la miseria a la justicia y al gozo del Espíritu Santo. Examiné de nuevo la Escritura sobre este punto, especialmente los Hechos de los Apóstoles. Quedé grandemente maravillado al ver casi solamente conversión instantánea, casi ninguna tan demorada como la de Saulo de Tarso. Desde entonces Wesley comenzó a sentir más hambre y sed de justicia, la justicia de Dios por la fe. Había fracasado, por así decir, en su primer intento de predicar el Evangelio en América, porque a pesar de su celo y bondad de carácter, el cristianismo que poseía era algo que había recibido por instrucción. Bueno, es importante, ¿verdad, amados hermanos, destacar que durante este tiempo que Juan Wesley se dio cuenta, ¿verdad?, de que no había nacido nuevo, ¿ya?, de que realmente su fe, ¿verdad?, era una religión heredada por medio de sus padres, Juan Wesley comenzó intensamente a buscar a Dios, a examinar, reexaminar, ¿verdad?, las Escrituras, y fue aquí, ¿verdad?, donde Juan Wesley entonces nace de nuevo, ¿verdad?, tiene una experiencia real con Cristo, el cual da un vuelco a su ministerio. Pero la segunda etapa de su ministerio se destacó por un éxito fenomenal. ¿Por qué? Porque el fuego de Dios ardía en su alma. Había llegado a tener contacto directo con Dios mediante una experiencia personal. Relatamos aquí con sus propias palabras su experiencia en que el Espíritu testificó a su espíritu que era hijo de Dios. Experiencia que transformó completamente su vida. Él dice, eran casi las 5 de la mañana hoy cuando abrí el testamento y encontré estas palabras. Él nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participante de la naturaleza divina. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 4. Antes de salir, abrí el testamento y leí estas palabras. No estáis lejos del reino de Dios. Anoche me sentí impelido al ir, ¿verdad?, a Alstergate. Sentí el corazón abrazado, confié en Cristo, solamente en Cristo. Creí para la salvación, me fue dada la certeza de que Él llevó mis pecados y de que me salvó de la ley del pecado y de la muerte. Comencé a orar con toda mi fuerza y testifiqué a todos los presentes lo que sentía en mi corazón. Después de esa experiencia en Aldersgate, Wesley aspiraba a bendiciones aún mayores del Señor, conforme él mismo escribió. Suplicaba a Dios que cumpliese todas sus promesas en mi alma. No mucho tiempo después el Señor honró en parte este anhelo. Mientras oraba con Carlos Whitterfeld y cerca de otros 60 creyentes en Fetter Lane, Juan Wesley, ¿verdad?, pronuncia estas palabras. Nos sobrevino el poder de Dios de tal manera que exclamamos impulsados por un gran gozo, y muchos de los presentes cayeron al suelo. Luego, cuando pasó un poco el temor y la sorpresa que sentimos en presencia de su majestad, exclamamos en una sola voz: te alabamos, oh Dios, te aceptamos como nuestro Señor. Esa unción del Espíritu Santo dilató grandemente los horizontes espirituales de Wesley. Su ministerio se volvió excepcionalmente fructífero y el trabajo interrumpidamente durante 53 años con el corazón abrazado por el amor divino. Un pastor predicaba un promedio de 100 veces por año, pero el promedio de Juan Wesley fue de 780 veces por año durante 54 años. Ese hombrecito, ¿verdad?, cuya altura era apenas de 1,66 m, que pesaba menos de 60 kilos, se dirigió a grandes multitudes y bajo las mayores tribulaciones. Cuando las iglesias le cerraron las puertas, se irguió para predicar al aire libre. A pesar de enfrentar una apatía espiritual casi general en los creyentes y una ola de perversión y crímenes extendida por todo el país, afluían multitudes de 5 a 20,000 personas para escuchar sus sermones. Era común en esos cultos que los pecadores se sintieran tan angustiados que llegaban a gritar y a gemir. Si célebres materialistas tales como Voltaire y Thomas Paine gritaron convencidos al encontrarse con Dios en el lecho de la muerte, no es de admirarse que centenares de pecadores gimiesen, gritasen y cayesen al suelo, como muertos, cuando el Espíritu Santo le hacía sentir la presencia de Dios.
Era así como multitudes de perdidos se convertían en nuevas criaturas en Cristo Jesús, en los cultos de Juan Wesley. Muchas veces los oyentes eran transportados a la altura del amor, del gozo y la admiración, y recibían también visiones de las perfecciones divinas y de la excelencia de Cristo, a tal extremo de permanecer varias horas como muertos. Como todos los que invaden el territorio de Satanás, los hermanos Carlos y Juan Wesley tuvieron que sufrir, ¿verdad?, terribles persecuciones. Bueno, es de más decir, ¿verdad?, que cuando la obra del Señor, ¿verdad?, comienza y el avivamiento comienza a manifestarse, ¿verdad?, Satanás se levanta, el enemigo se levanta, ¿verdad?, contra la vida de los siervos del Señor. Y no fue la excepción, ¿verdad?, con John Wesley, ¿verdad?, y su hermano Carlos Wesley. Sufrieron, ¿verdad?, muchas persecuciones, muchas veces, ¿verdad?, fueron expulsados. Incluso se les prohibió, ¿verdad?, predicar en muchas iglesias. Cuando lo expulsaron, ¿verdad?, él comenzó entonces a predicar en la calle y él dijo, ¿verdad?, estas célebres palabras que hasta el día de hoy perduran, ¿verdad? El mundo es mi parroquia, decía Juan Wesley, cuando se le prohibió, ¿verdad?, predicar en muchas congregaciones y se le cerraron, ¿verdad?, las puertas. El mundo es mi parroquia, ¿ya? Entonces John Wesley comenzó, ¿verdad?, a predicar la palabra del Señor alrededor de todo, ¿verdad?, Inglaterra, a pie, a caballo, ya muchas veces en una esquina, arriba de un cajón, no le importaba, ¿verdad? El lema de él, el mundo es mi parroquia. En Morfield, ¿verdad?, los enemigos del Evangelio acabaron con el culto destruyendo la mesa en que Juan se subía para predicar, y lo insultaron y maltrataron. En Sheffield, ¿verdad?, la casa fue demolida sobre la cabeza de los creyentes. En Wednesbury destruyeron las casas, la ropa y los muebles de los creyentes, dejándolos a la intemperie, expuestos a la nieve y al temporal. Varias veces Juan Wesley fue apedreado y arrastrado como muerto en la calle. Cierta vez fue aboceteado en la boca y en la cara y golpeado en la cabeza hasta quedar cubierto de sangre. Pero la persecución de parte de la iglesia en decadencia era su mayor cruz. Fueron denunciados como falsos profetas, charlatanes, impostores, arrogantes, hombres diestros en la astucia espiritual, fanáticos, etc. Al volver a visitar Epworth, que fue donde nació y se crió, Juan asistió el domingo al culto de la mañana y al de la tarde a la misma iglesia donde su padre había sido fiel pastor durante muchos años, pero no le concedió la oportunidad de hablar al pueblo, justamente, ¿verdad?, cuando él fue al funeral de su padre. A las 6 de la tarde, Juan, de pie sobre el monumento que marcaba el lugar donde habían enterrado a su padre, al lado de la iglesia, predicó ante el mayor auditorio jamás visto en Epworth, y Dios salvó a muchas almas. ¿Cuál era la causa de una oposición tan grande? Los creyentes de la iglesia durmiente alegaban que se debía a sus predicaciones sobre la justificación por la fe y la santificación. Los descreídos, ¿verdad?, no lo querían, porque hacía que el pueblo se levantase a las 5 de la mañana para cantar himnos. Juan Wesley, ¿verdad?, no solamente predicaba más que los otros predicadores, sino que los excedía como pastor, exhortando y consolando a los creyentes, yéndose de casa en casa. En sus viajes andaba tanto a caballo como a pie, y así en días asoleados como en días lluviosos, o bajo tormentas de nieve. Cuando la mayoría de los predicadores viajaban en navío o en trenes, durante los 54 años su ministerio anduvo un promedio de más de 7.000 kilómetros por año para llegar a los lugares donde tenía, ¿verdad?, que predicar. Ese hombrecito, ¿verdad?, que caminaba 7.000 kilómetros por año, aún tuvo tiempo para la vida literaria. Leyó, ¿verdad?, no menos de 1.200 volúmenes. La mayor parte de ellos mientras andaba a caballo. Escribió una gramática hebrea, otra latina y otra más de francés e inglés. Sirvió durante muchos años como redactor de un periódico de 56 páginas. El diccionario completo de la lengua inglesa que él compiló fue muy popular y su comentario sobre el Nuevo Testamento todavía tiene una gran circulación. Escogió una biblioteca de 50 volúmenes que revisó y volvió a publicar, compendiada en una obra de 30 volúmenes. El libro que escribió sobre la filosofía natural tuvo una gran aceptación entre el ministerio. Compiló una obra de 4 volúmenes sobre la historia de la Iglesia. Escribió y publicó un libro sobre la historia de Roma
y otros sobre Inglaterra. Preparó y publicó 3 volúmenes sobre medicina y 6 de música para los cultos. Después de su experiencia que tuvo lugar en Fetter Lane, él y su hermano Carlos escribieron y publicaron 54 himnarios. Se dice que en total escribió más de 230 libros. Ese hombre físico endeble, poco antes de cumplir 88 años escribió: hasta después de los 86 años, no he sentido ningún achaque propio de la vejez. Mis hojas nunca se nublaron, ni perdí mi vigor. A los 70 años predicó ante un auditorio de 30.000 personas al aire libre y fue escuchado por todos. A los 86 hizo un viaje a Irlanda, donde además de predicar 6 veces al aire libre, predicó 100 veces en 60 ciudades. Uno de sus oyentes, al referirse a Wesley, dijo: su espíritu era tan vivo como a los 53 años cuando lo encontré por primera vez. Su salud la atribuyó a la observancia de la siguiente regla. Primero, al ejercicio constante del aire fresco, al hecho de que nunca ni enfermó ni con salud, ni en tierra ni en el mar perdió una noche de sueño desde su nacimiento, a su fácil disposición para dormir de día o de noche al sentirse cansado, a levantarse por más de 60 años a las 4 de la mañana, a la costumbre de predicar siempre a las 5 de la mañana durante más de 50 años, al hecho de que casi nunca sufrió dolores, desánimo o enfermedad de cuidado durante toda su vida. No nos debemos olvidar de la fuente de ese vigor que Juan Wesley poseía. Pasaba 2 horas diarias o más en oración. Iniciaba el día a las 4 de la mañana. Cierto creyente, ¿verdad?, que lo conocía íntimamente, escribió así acerca de él: consideraba la oración como lo más importante de su vida, y lo he visto salir de su cuarto con el alma tan serena que ésta se reflejaba en su rostro, el cual brillaba. Ninguna historia de la vida de Juan Wesley estaría completa si no se mencionase, ¿verdad?, los cultos de vigilia que se realizaban una vez por mes entre los creyentes. Esos cultos se iniciaban a las 8 de la noche y continuaban hasta después de la medianoche, o hasta que descendiese el Espíritu Santo sobre ellos. Tales cultos se basaban en las referencias que hace el Nuevo Testamento, a noches enteras pasadas en oración. En efecto, alguien hizo el siguiente comentario sobre este asunto: se explica el poder de Wesley por el hecho de que él era un homos unius libri, es decir, un hombre de un solo libro, y ese libro era la Biblia. Wesley escribió poco antes de su muerte: hoy pasamos el día en ayuno y oración para que Dios extendiese su obra. Solamente nos retiramos después de una noche de vigilia, en la cual el corazón de muchos hermanos recibió gran consuelo. En su diario, Juan Wesley escribió, entre otras cosas, lo siguiente sobre la oración y el ayuno: cuando yo estudiaba en Oxford, ayunábamos los miércoles y los viernes, como hacían los creyentes primitivos en todos los lugares. Escribió: ¿quién no sabe que los creyentes del mundo entero ayunan los miércoles y los viernes? Wesley continuó: no sé por qué ellos guardan esos días, pero es una buena regla. Si a ellos les servía, también a mí. Sin embargo, no quiero dar a entender que esos 2 sean los únicos días de la semana para ayunar, pues muchas veces es necesario ayunar más de 2 días. Es muy importante que permanezcamos solos y ante la presencia de Dios cuando ayunamos y oramos, para que podamos percibir la voluntad de Dios y Él pueda guiarnos. En los días de ayuno debemos hacer todo lo posible para permanecer alejados de nuestras amistades y de las diversiones, aun cuando éstas sean lícitas. En otras ocasiones, el gozo que sentía al predicar al aire libre no disminuyó con la vejez. El 7 de octubre de 1790, predicó por última vez de esa manera sobre el texto: el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. La palabra se manifestó con gran poder, y las lágrimas de la gente corrían en abundancia. Uno por uno sus fieles compañeros de lucha, inclusive su esposa, fueron llamados para el descanso eterno. Pero Juan Wesley continuaba trabajando. A la edad de 85 años, su hermano Carlos Wesley fue también llamado, y Juan se sentó entre la multitud, cubriendo el rostro con las manos, para esconder las lágrimas que le corrían por el rostro. Su hermano, a quien tanto había amado por tanto tiempo, había partido, y él ahora tenía que trabajar solo. El 2 de marzo de 1791, cuando casi iba a cumplir los 88 años, dio fin a su carrera terrestre.
Durante toda la noche anterior sus labios no cesaron de pronunciar palabras de oración y de alabanza. Su alma se inundó de alegría con la anticipación de las glorias del hogar eterno y exclamó: lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. Entonces, levantando la mano como si fuese la señal de la victoria, nuevamente repitió: lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. A las 10 de la mañana, mientras los creyentes rodeaban el lecho orando, él dijo adiós, y así compareció a la presencia del Señor. Un creyente que asistió a su muerte se refirió a ese acto de la siguiente manera: la presencia divina se sentía sobre todos nosotros. No existen palabras para describir lo que vivimos en su semblante. Mientras más lo contemplamos, más veíamos reflejado en su rostro parte del cielo indescriptible. Se calcula que 10.000 personas desfilaron ante su ataúd para ver el rostro que tenía una sonrisa celestial. Debido a la enorme multitud que afluyó para honrarlo, fue necesario enterrarlo a las 5 de la mañana. Juan Wesley nació y se crió en un hogar donde no había abundancia de pan. Con la venta de los libros que escribió ganó una fortuna, con la cual contribuía a la causa de Cristo. Al fallecer, dejó en el mundo 2 cucharas, una tetera de plata, un abrigo viejo y decenas de millares de almas salvadas en una época de tétrica decadencia espiritual. La tea que fue arrebatada al fuego en Epworth comenzó a arder intensamente en Aldersgate, Fetter y Lañe, y desde entonces continúa iluminando millones de almas en el mundo entero. El día de su muerte, ¿verdad?, cuenta la historia que no se necesitó ni carroza ni caballo para su funeral, porque había dado instrucciones de que 6 pobres que necesitaran empleo cargaran su ataúd por un pago de 1 libra a cada uno. Con la venta de los libros que escribió, ganó una fortuna con la cual contribuía a la causa de Cristo. Quiero repetir estas palabras nuevamente, ¿verdad? Al fallecer, dejó en el mundo 2 cucharas, una tetera de plata, un abrigo viejo y decenas de millares de almas salvadas en una época de tétrica decadencia espiritual. Que los ministros de hoy, que predican la palabra, y aquellos, ¿verdad?, que trasquilan las ovejas y que sacan provecho, ¿verdad?, para enriquecerse, pudiesen, ¿verdad?, seguir el ejemplo de este hombre de Dios, ¿verdad?, que al fallecer era tan pobre, ¿verdad?, como cuando vino a este mundo. Pobre en lo material, pero rico, ¿verdad?, en lo espiritual, y con una corona, ¿verdad?, yo creo, llena de perlas, por la cantidad de almas que arrebató, ¿verdad?, del infierno. Que el Señor les bendiga grandemente, amados hermanos. Llegamos hasta aquí con esta maravillosa, ¿verdad?, biografía de John Wesley.